a Dios, gloria al Señor. Santo eres, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria, poder y alabanza, Señor. Recíbela, mi Dios, en esta tarde. Dios bendiga a todos los hermanos que en este momento comenzarán a conectarse, si quieren estar en vivo y en directo, en este estudio, en la segunda parte del estudio que traemos del Salmo 23. Espero que sea de bendición para su vida, que Dios hable a su corazón a través de su palabra. Dios te bendiga, Nancy. Sabemos que tiempos difíciles pasan en nuestra vida, pero de todas el Señor hasta el día de hoy nos ha librado y nos seguirá librando cuando confiamos en ese buen pastor. Ese es el tema en esta noche. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él usando mi vida para bendición a su vida y que usted reciba la bendición que Él en su sola potestad tiene para usted. Padre eterno, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra, Señor, y gloria porque solamente a ti te pertenece. Recibe, Señor, toda la alabanza. En esta noche, mi Dios, que tu palabra va a ser dada a tu pueblo, todos aquellos que se conecten, Señor, a través de esta plataforma, Señor, del Internet. Permita, Señor, que seamos bendecidos conforme a tu palabra y que nos hable, Señor, que sea su Espíritu Santo revelando a nuestras vidas, Señor, el plan, el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor, y que podamos ser, Señor, de bendición a otros, no solamente a nuestras propias vidas, Señor, sino a aquellos que nos escuchen, Señor, y vean nuestra vida a través del testimonio. Dios te bendiga, Liz González. Así que el tema en esta noche es el buen pastor. La segunda parte, vamos a comenzar leyendo en el capítulo 23 del libro de los Salmos, el verso 2 y 3. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando nosotros leemos la Escritura, cada vez que usted en su corazón dispone leer, escudriñar, buscar cualquier enseñanza que él tenga, va a ser de bendición. Y en esta noche, debido a la presencia y la cercanía de este buen pastor, el creyente debe descansar en paz, libre de todo temor. El Espíritu Santo, como su consolador, consejero y ayudador, le dará el cuidado pastoral en la misma presencia de Dios en Cristo Jesús. Como dijo, siempre me gusta que usted tenga lápiz, papel, para que pueda anotar los versículos bíblicos y luego usted puede revisarlos cuando tenga más tiempo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, dice en el verso 16, San Juan 14, verso 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como estamos viendo, el Salmo 23, buscando lo que significa ese buen pastor, entonces necesitamos escudriñar la Escritura, Dios te bendiga, Xiomara, para que nosotros podamos entender de lo que se trata ese salmo. A veces nos confiamos y queremos que Dios haga lo que muchas veces a nosotros nos corresponde hacer. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo que es posible. Lo posible para nosotros es leer la Escritura, estudiar la Escritura. Y lo imposible, que es la revelación de esa palabra, Él lo hará a través del Espíritu Santo.
Entonces Jesús, cuando estuvo en su ministerio, conociendo que Él es el buen pastor, dice, rogaré al Padre. En ese tiempo se lo está diciendo a sus discípulos, pero hoy en día esa promesa es para nosotros también, porque nos hemos constituido hijos de Dios. Y aquellos que a lo mejor no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, esta promesa es para ellos también. Cuando Jesús estuvo en su ministerio, a sus discípulos les dijo que Él iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Y leímos aquí en la Escritura donde dice que el Espíritu, el mundo no lo puede recibir. Cuando dice mundo se está refiriendo a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque Él no puede habitar en templos que estén sucios y llenos de pecado. Por eso es que entonces, cuando le recibimos, quedamos aptos para que el Espíritu Santo venga a morar literalmente en su vida. Entonces, cuando Él dice, no os dejaré, vendré otra vez, promesas del Señor que las veremos realizarse. Si tenemos esta paciencia, si tenemos la certeza de que un día estaremos con Él, no importe lo que tengamos que pasar, cuando estemos en este transcurso de la vida, vamos a sufrir, vamos a tener penalidades, pero nada de eso nos podrá separar. Así que hay otra cita bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Yo lo voy a llevar a través de la Escritura para que usted entienda cuando Él dice que Él es nuestro buen pastor. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ninguna circunstancia en la vida te pueden hacer que le des la espalda al Señor, sino más bien esas pruebas o esas dificultades que te sirvan como un escalón para seguir adelante. Él nos va a probar, porque dice que seremos probados como el oro. Pero lo importante es que no solamente que seamos probados, sino que salgamos al otro lado con una experiencia mayor. ¿Cuál será la experiencia que sacaremos de este tiempo que nos ha tocado quedarnos en nuestros hogares? Bueno, veremos el resultado cuando ya se diga, pasó la pandemia y vamos a volver a la vida regular que teníamos. Ahí Dios confirmará todo lo que pasó en nuestras vidas estando en este tiempo difícil para muchos. Número 1, la confianza que nosotros tenemos está dedicada en la presencia del Espíritu Santo, y la experiencia que nosotros podemos tener en Él nos da los delicados pastos. A veces, cuando leemos el Salmo, inmediatamente nuestra mente se va a los campos y podemos ver lugares verdes porque habla de pastos, ¿verdad? Pero es que el pasto del que nos está hablando el Señor es de su palabra. Ella es la que nos va a dar un buen alimento espiritual. Entonces, Jesucristo, que es la palabra, es necesario que usted y yo abunde en nosotros esta palabra para que podamos tener una vida abundante. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 32 al 35, luego vamos a ver el verso 63. Dice Juan 6, verso 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Se estaba refiriendo a él mismo. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Palabras bien profundas
que no podemos con nuestra mente humana entender lo que Él estaba diciendo en ese momento. ¿Cómo es posible que Jesús es pan? La mente humana no puede entender esto porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Él está hablando de algo que Él trae, que es su palabra. Y con esa es que nosotros vamos a tener ese pasto, ese alimento sano en nuestra vida. El verso 63 de este mismo capítulo 6 de Juan dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es decir, que la palabra de Dios se va a hacer en nosotros vida. Y como dije, vida en abundancia. Solamente necesitamos es conocer de ella, no alejarnos, sino que siempre estemos pendientes de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, Dios está hablando contigo. Todo lo que tú lees te lo está diciendo a ti. Y ese es el pasto del cual él se refiere en el Salmo 23. Juan 8, verso 31. El Evangelio Juan, capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo una persona puede llamarse que es discípulo del Señor si no conoce la palabra de Dios? Si no dedica tiempo a la palabra del Señor. Nunca podrá conocer quién es Jesús. Por eso es que es importante. Sí, es lindo el Salmo 23. Es maravilloso, pero dentro de esa escritura necesitamos nosotros escudriñar lo que nos quiere enseñar. Y de esta manera es que se hace. ¿Tú quieres ser discípulo y tener descanso? Conviértete a Él. Ríndete a Él. Es la única forma. Muchas personas a veces dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No importa, léela. Tarde o temprano, en la infinita misericordia del Señor, Él te dará la revelación de su palabra. Pero tenemos que ser constantes. Luego, Juan 15, verso 7, el Evangelio Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecieres en mis palabras, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se fijó? ¿Tú quieres tener buenos pastos? ¿Tú quieres tener buena salud? Sencillamente dice el Señor, pide y se os dará. A eso se refiere este Salmo 23. Necesitamos conocer la extensa variedad de promesas que el Señor tiene en su escritura para poder entonces nosotros acercarnos y pedirle esa bendición que necesitemos. Número 2, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, que seremos guiados por el Espíritu Santo. Siempre cuando leemos ese salmo, pues, como dije, nos vamos hacia el campo y en nuestra mente se viene aquel pastor que está cuidando estas ovejas. Y de eso se trata, porque es una metáfora que el rey David usa, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos a conocer quién es Jesús, ese verdadero pastor. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, todo aquel que se acerca a Dios es necesario que verdaderamente disponga en su corazón buscar de leer la escritura y buscar lo que el Señor tiene para su vida. Pero ¿qué pasa cuando se le da la espalda? Ahí lo dice el versículo. Dos males, dice, son los que ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. Oh, dice que en lugares delicados me pastoreará junto a aguas de reposo. Pero ¿cuál es el agua? Es su palabra. Entonces necesitamos conocer lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué le parece
si Dios quiere darnos descanso. Bueno, si no obedecemos, si no pasamos tiempo con Él, Dios verdaderamente no va a demostrar o darnos lo que verdaderamente le pedimos, porque Dios es claro. Dice Él en su palabra, confortará mi alma. Es decir, que cuando yo leo la palabra, trato de memorizar la palabra, va a confortar mi alma. Ese confortamiento te va a traer paz, te va a traer gozo, porque vas a tener ese conocimiento de al Dios a quien tú le sirves. Cuando el creyente se desalienta, porque todos muchas veces nos pasa esto, que por X razón nos desalentamos, pero dice en el Salmo 42, versículo 11, Salmo 42, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En momentos difíciles, quizá nos sentimos tristes, desalentados, pero es ahí cuando tenemos este conocimiento, cuando nosotros le ordenamos al alma y le decimos, oh alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás desanimada? Y viene la palabra de Dios y nos da el aliento cuando nos comenzamos a adorar, a glorificar el nombre del Señor, un cántico, una alabanza al Señor que restaura. Luego, el buen pastor te reanima, te vigoriza tu alma, mantiene su poder sobre ti y te da gracia ante cualquier adversidad. Eso es la manifestación del Señor. Proverbios 25, verso 13. En Proverbios 25, versículo 13 dice, como frío de nieve en el tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Cuando se está pasando una dificultad, parece que va a ser eterna, pero la verdad nunca las cosas son eternas, siempre hay una salida y Dios nos da esa salida. Estamos pasando por un tiempo difícil de esta pandemia, pero no durará para siempre, pasará. ¿Por qué yo digo esto? Porque Jesús lo profetizó. Él dijo que habrían pestes, enfermedades, mucha hambre a través de los tiempos. Esto no es nuevo, siempre ha habido, pero el Señor dijo, todavía no es el fin. El fin todavía falta. Esto solamente dijo era principio de dolores. Dice que Él nos pastoreará, es decir, que nos guiará por medio de su Espíritu Santo. Esta es la forma como Él nos pastorea, a través de su Espíritu Santo. Romanos 8:14. Veamos lo que dice Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todas las cosas te van a salir bien, porque Él no se equivoca. Nosotros es que nos equivocamos porque somos desesperados. A veces nos falta esa parte del fruto de la paciencia y esperar en Él. Y ahí es donde nosotros veremos la victoria y la gloria de Dios. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Ríndete a Él. ¿Tú quieres que Él sea tu Señor? Sencillamente lo aceptas como tu Señor y Salvador. Luego, si hacemos esto, Él nos guiará por caminos que Él escoge y son los caminos de una forma de santidad. A veces nos ruboriza la palabra santidad, pero ¿qué es santidad? La palabra santidad es que tú has sido apartado para servir al Señor. Eso es santidad. El problema es que le ponemos más cosas que la Biblia no nos enseña que eso sea santidad. Sencillamente te apartó para que tú y yo le sirvamos. Eso es lo que significa ser santo.
Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú quieres que Él te pastoree en paz? Sencillamente es por el Espíritu Santo. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso dije al principio, todas las cosas de Dios hay que interpretarlas espiritualmente, no con la mente, no con la carne. No se sujeta ni puede, dice la Escritura. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. La palabra es clara, no necesita explicaciones. Si usted la lee con cuidado y tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo no está en ti. Por ende, dice la Escritura, no eres hijo de Dios. Pero si tú lo aceptaste, el Espíritu Santo vino a ti y Él dice que tú eres hijo de Dios. Y en la clase anterior le dije que el nuevo nacimiento es instantáneo, el crecimiento es progresivo. Y cuando tenemos ese conocimiento y esa paciencia para los nuevos convertidos, déjeme decirles que serán hombres y mujeres que se afirman en el Señor, porque no les juzgamos, no les criticamos, sino que los ayudamos a que sigan conociendo lo que es la revelación de la palabra del Señor. Versículo 10 de ese mismo capítulo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos es Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos carnales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú quieres que el Señor te pastoree? Sujétate al Espíritu y vas a tener abundante paz y mucha alimentación sana de la palabra de Dios. Así que es importantísimo que entendamos y conozcamos quién es al que seguimos como el buen pastor. Dice, seguirás al pastor en obediencia, oirás su voz. Juan 10, verso 3. En el Evangelio de San Juan 10, versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este versículo leí ayer, pero es importante que entendamos que cuando nos convertimos al Señor, Él es nuestro pastor y tenemos que oír su voz y seguir esa voz. A eso se refiere este versículo. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Es importante conocer nosotros entonces, ¿verdad? Que el amor de Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros cuando verdaderamente nos rendimos a Él y vamos a tener paz, tranquilidad, amor, porque todo eso viene por el Espíritu Santo. En este Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En momentos de pruebas personales o aún en peligro de muerte, el creyente no tiene miedo. No hay por qué tener miedo. Quiero decirle a manera de testimonio que para ser exacto, en el año 2013, a mí me dio un preinfarto y estando en el hospital, el cardiólogo nos unió en un cuarto a mi esposa y a mí y nos dijo que yo tenía un 1% de salir del quirófano con vida. El 99% me dijo que no. Piense por un momento, un 1%, ya estás muerto. ¿Cuál fue lo que yo le dije a mi esposa? ¿O qué fue lo que yo le dije a mi esposa? Amada, si me tengo que ir, yo estoy preparado para irme con el Señor. Tenía paz en mi corazón y tengo paz en mi corazón, pero a Él le plació dejarme un tiempo más. Por eso estoy todavía acá, enseñando su palabra, porque cuando confiamos en Él, puede venir la muerte, pero tú no tienes miedo. ¿Sabe por qué las personas tienen miedo a la muerte? Porque tienen miedo a lo desconocido. No saben lo que hay después de la muerte. Pero bendito el Señor que a través de su palabra nosotros podemos saber ese mundo espiritual que hay después de la muerte y sabemos para dónde vamos. Por eso en muchas ocasiones yo le he dicho a todo oyente, tú decides dónde pasarás tu eternidad, con Dios o en el infierno. Y soy claro en esto. Puede decir que sea un pastor duro, pero es que la palabra del Señor lo dice así. No es que yo lo esté diciendo porque, ahora yo sí soy salvo y tú no. No, no, no. Mi deseo es que te conviertas al Señor, que te rindas a Él, que le entregues tu corazón y entonces vas a conocer estas bendiciones que hay en la santa palabra del Señor. Y te dará esta seguridad, porque eso es lo importante. El apóstol Pablo dice que Él nos ha dado un espíritu no de miedo, sino de amor y dominio propio. Es decir, ¿cuál es el temor? Si la muerte lo único es el vehículo que te transporta a la presencia de Dios. Así que, ¿por qué tener miedo? El miedo es porque el que está en ti no es el Espíritu Santo, es otro tipo de espíritu. Y ese es el que te hace dar miedo, porque no ha recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Como dije, en momentos difíciles, en momentos de angustia, Él te trae el consuelo, la paz, la tranquilidad. Y dice en la porción que leía, tú estarás conmigo. O sea, son las promesas dentro de ese salmo las que yo tengo que tomarlas y hacerlas mías. Y es aquí donde viene la seguridad. Yo estoy seguro de mi salvación. Y tal vez puede decir, pero qué arrogante es este. No, 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 no. Es porque Jesús nos lo dice. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Que tú estás seguro en Cristo Jesús. Él lo dijo en su palabra. Juan, capítulo 5, verso 24. Jesús hablando. La bendición maravillosa que tenemos hoy en día, que las Biblias, bien con letras rojas, que es lo que habla Jesús. Y Él ahí en ese versículo te dice a ti, y te lo dice por nombre, fulano de tal, yo te digo, en verdad te digo que el que
oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que la vas a tener en un futuro, es en el momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, la vida eterna en tu espíritu es impartida. ¿Por qué desechar eso? ¿Por qué decir no a esta bendición? Porque hay alguien que te dice, no lo hagas, no lo creas. El ateo dijo, escúchame bien, el ateo dijo, estos creyentes, adorando a un Dios que no se ve, que no tiene rostro. Ahora ese ateo está encerrado en un cuarto, en una casa, escondiéndose de un virus que no lo ve tampoco. Es que Dios muele y bien molidito que hace. A veces se nos juzga porque decimos que Él es nuestro pastor, Él es nuestro Dios. Y dice que se han creído estos cristianos, que solo ellos son los que van para el cielo. El Señor dice que no quiere la muerte del que muere. Dice que todos, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que Él no se ha llevado a la iglesia todavía, porque te está esperando a ti que no lo has aceptado todavía. Tal vez no entiendas eso, pero si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, entenderás lo que ahora yo te estoy diciendo. Mateo 28, verso 20. Él dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Mateo 28, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No importa lo que venga, no importa lo que estés pasando. Él dice que está contigo. Sencillamente lo que tienes que hacer es confiar, levantar tus manos y decirle, Señor, yo no puedo. Esto que está pasando, yo no sé, no puedo. Entonces Él te dice, yo sí puedo. Y ahí vemos la gloria de Dios entonces. En cada circunstancia de la vida, Él dice que estará contigo y estará conmigo. Como dice aquí Mateo 28, verso 20. En el Salmo 23 dice, la vara es un palo, es un arma de defensa, es para castigar. Esto simboliza la fuerza. En la parte de ese pedazo de madera tiene un gancho. En el otro extremo tiene un gancho. Se usa para acercar a las ovejas al pastor. Porque recuérdese que David, que es el que escribe este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, lo usa como una metáfora y él cargaba esa vara, ese garrote, con esa curva en la parte en uno de los extremos, porque cuando una oveja caía, quizás en una ladera, en un barranco, con eso él lo alcanzaba y lo sacaba para acercarlo a él. Ahora, como dije, eso es un gancho para acercarlo al pastor, guiarla por la senda correcta y rescatarla del peligro. Como dije, si se caía en algún barranco, él de esa manera la sacaba. La vara y el cayado de Dios. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si la vara es algo para castigar o algo para defenderse o como una arma, ¿cómo es que la Escritura dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Bueno, Dios nos da seguridad, no por ese pedazo de madera, sino por esta regla que se llama la Santa Biblia. Esta es la regla de Dios. Esta es la vara de Dios. Y cuando nosotros la escudriñamos, la estudiamos, entonces dice que somos confortados y tenemos seguridad en nuestra vida. El Salmo 71, verso 21. Salmo 71, versículo 21. Aumentará mi grandeza y volverás a consolarme. Cada vez que usted esté pasando deprimido, que eso no pertenece a nuestra vida. La depresión no pertenece a los cristianos. Pero si te llegara a tocar, arrodíllate
Abre la Biblia en el libro de los Salmos. Cualquier salmo que tú abras, Él te va a hablar a través de esa palabra. Y te va a dar consuelo, te va a dar seguridad, te va a dar esperanza, te va a restaurar y luego te consolará. Volverá a consolarme, dice la Escritura. Salmo 86, verso 17. Salmo 86, versículo 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. David estaba pasando algo tan terrible. El rey Saúl lo andaba persiguiendo. No quería dejar el trono, por supuesto. Pensaba que David se lo estaba usurpando. No, Dios había dicho que él ya no iba a ser más rey y había ungido a través del profeta Samuel al nuevo rey de Israel, David. Por eso él dice estas expresiones, porque él lo vivió en carne. Andaba huyendo de alguien que nunca le había hecho nada malo, pero andaba huyendo. ¿Por qué? Porque él decía, líbreme el Señor que toque al ungido de Jehová. Por eso es importante guardarnos. Por eso la Biblia dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice más, adereza mesa. Aderezas mesa. ¿Qué es esto? Aquí se describe que Dios como quien cuida de las necesidades de sus hijos en medio de las dificultades o del mal, los que procura el enemigo cada día destruir nuestras vidas. Yo he enseñado, y te lo voy a repetir, usted y yo, después que nacimos de nuevo, después que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos en guerra, no en guerra física, en guerra espiritual. El enemigo va a buscar por todos los medios, por todas las formas que hayan, que tú te regreses a su reino. Ese es el trabajo de él. El trabajo suyo es seguir adelante en el reino de luz. Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. Son algunos versos que hay aquí, pero los vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha de dar también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el buen pastor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la palabra. Todo esto es promesa para nosotros y debemos de recibirla. Tú quieres que Él te pastoree en pastos delicados, aquí está. Su palabra es el pasto que necesitamos nosotros hacerlo nuestro. Al profeta Ezequiel le dijo que tenía que tragarse los rollos, eran los libros, pero que en la boca iba a ser dulce, pero cuando llegara al vientre iba a ser amargo, porque muchas veces esta palabra es fuerte, pero después producen en usted y en mí
un fruto apacible de gozo, de esperanza, de seguridad. De eso se trata el cristianismo. Somos confortados cada día o confrontados, debo decir, por Satanás, y lucha por todos los medios que nosotros nos separemos del Señor, abandonemos el llamado y entonces vivir una vida como querramos, pero sin la presencia de Dios. Porque cuando tú te apartas del Señor, el Salmo 91 es un salmo de cobertura, pero cuando tú te sales del Señor, ese salmo no hace efecto, porque dice que es bienaventurado el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero si te sales de él, quedas fuera de la protección de Dios. Segunda de Corintios 12, verso 9. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Aquí Pablo está pasando una dificultad, como la que pasamos todos, porque Pablo era humano como usted y como yo. Dice, y me ha dicho, esto es el Señor que se lo dijo a través del Espíritu Santo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece contradictorio, pero no hay nada de contradicción aquí. Pablo sabe que cuando más débiles somos, el poder de Dios se perfecciona en nosotros y salimos victoriosos de cualquiera que sea la dificultad. Nosotros podemos comer de la mesa del Señor. Dice, aderezas mesa. Es la mesa del Señor. Sí, a veces en nuestra mente pues podemos ver allá en el tercer cielo una mesa larguísima con muchos alimentos de todo tipo, pero el alimento lo tenemos aquí cerca de nosotros, la palabra de Dios. Yo me deleito cada vez que yo leo esta bendita palabra de Dios y lo digo para la gloria de mi Dios. En los 40 años que tengo sirviéndole, voy por la 18ª vez leyendo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Te haría una pregunta, ¿cuántos años tienes tú de servirle al Señor? ¿Cuántas veces has leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? No lo digas, eso tú lo sabes. Pero es importante que prestemos atención a esta palabra, porque ella nos da el consuelo, el alimento, la paz y la tranquilidad que necesitamos en cualquiera que sean las situaciones o dificultades por las que pasamos. ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente se desespera? Porque no hay paz en su corazón. Esta palabra te da paz y tranquilidad. Primera de Corintios 11, versículo 23. Acuérdense que estamos estudiando el buen pastor. Este versículo se usa cuando se celebra la cena. Pero aquí es Jesús dando estas instrucciones. Él dijo, Primera de Corintios 11, versículo 23, es hasta el 26, pero yo solo voy a leer un versículo. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Cuando vemos este cuadro de la última cena que Jesús hace con sus discípulos, ahí Él les dice que Él es ese pan. Ahora usa esta forma de metáfora también, como el buen pastor. Ahora Él dice, yo soy el pan de vida. Y luego dice, coman de Él. Y están comiendo mi cuerpo, dice Jesús. Luego habla de la sangre, que era el vino representado ahí en ese día, esa noche. Entonces Él dice, la sangre del nuevo pacto.
porque Él es el buen pastor. De eso habla el Salmo 23. Así que mi copa está rebosando. ¿Qué es esa copa? ¿Tú eres una copa? Yo soy una copa. ¿Cómo está esa copa en tu vida? ¿Está llena? ¿A la mitad? ¿Tres cuartas partes? ¿Cómo está tu copa? El versículo dice, mi copa está rebosando. Oh, amado, literalmente, mi copa se debe de reducir a un trago de agua, pero abundante. ¿Por qué yo le digo esto? Porque a veces la copa está seca, está vacía. Y con esto tenemos ejemplos tremendos en la Escritura. Podemos ver Mateo 25, cuando comparamos a aquellas 5 vírgenes prudentes y aquellas otras 5 vírgenes insensatas. Sí tenían copas, las insensatas, pero les faltaba algo. Estaban vacías. Estaban esas lámparas ahí vacías. No había aceite. Pero las prudentes dice que tomaron por si las lámparas se les apagaba o se les terminaba el aceite, tenían cómo reemplazarlo. Eso mismo pasa aquí, cuando dice, mi copa está rebosando. ¿Rebosando de qué? ¿De buenas actitudes? ¿De buenos consejos? Oh, hermano, esto tiene mucho para decirse. Se refiere a una copa de un pastor. Es como una piedra grande que puede llegar a tener dentro de ella entre 40 y 50 galones de agua para poder dar de beber a sus ovejas. Por eso es importante que como pastores nosotros siempre estemos llenos de esta palabra para dar el alimento adecuado, espiritual a las ovejas y que sientan y entiendan que la enseñanza viene directamente de Dios a través del siervo para que usted crezca en este conocimiento. De eso se trata la palabra del Señor. Luego dice, el bien y la misericordia, claro, dice, me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, si tú obedeces a esta palabra, te van a seguir. El bien y la misericordia te van a seguir. No solamente medio camino, dice toda la vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Aquí misericordia significa el fiel amor y la bondad de Dios. Romanos 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esto que está pasando nos ayudará bien? Claro que sí. Nos ha enseñado la falta que nos hacemos los unos a los otros. No es fácil, tal vez, ver al hermano y no poderle estrechar la mano, no poderlo abrazar, nos duele en el corazón. Pero tenemos que sujetarnos a las leyes, porque yo no sé si yo tengo ese virus, o el hermano o el amigo lo tiene, no lo sabemos porque no se ve. Entonces tenemos que guardar esta distancia hasta que estemos seguros. Esa es la prudencia en Dios.
Dice el versículo que leía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La meta para seguir el buen pastor, y con esto voy a terminar, para experimentar su bondad y su misericordia, es que un día usted y yo podamos estar para siempre con el Señor. Eso lo dice el último versículo 6 de Salmo 23. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Figúrate esto en tu mente, imagínatelo, piénsalo. En Primera de Corintios dice, cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para los que le aman y los que aman su venida. Oh, yo solo ando ese día. Allá hay un versículo maravilloso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice, quiero leérselos también para terminar este estudio ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Aleluya. Déjame llegar ahí, que no he llegado todavía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice de esta manera. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Si usted ya llegó, espéreme que yo voy en camino. Estoy en la segunda, así que tengo que pasar para la cuarta. Aleluya. Versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso, hermanos. Cuando nosotros entendemos quién es este buen pastor, yo le digo que no quiero apartarme ni un momento de seguirle, de guardar el pacto que he hecho con él, con la ayuda de él, por supuesto. Si en esta noche, amigo, amiga, que me has estado viendo, escuchando, no tienes a Cristo en tu corazón, yo te hago la invitación en esta noche. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, quieres aceptar ese buen pastor, nunca te hará mal, siempre te hará bien. Y cuánto más que te dará vida eterna, dice la Escritura. Dios te bendiga, Blandina, Vicky, Dana, Gladys, Dios me los bendiga. Yolanda, sé que hay muchos conectados. Bendito sea Dios por aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Pero si hay alguien que no lo tiene esta noche, yo te invito a que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Puedes repetir esta oración conmigo. Repítela después de mí. Señor, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo. Reconozco que no sé quién eres. En la historia me ha dicho que un hombre llamado Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, y esa sangre es la que me puede limpiar de mis pecados. Te declaro que soy pecador, pero te pido perdón a ellos y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame para que pueda seguirte. Y si lo haces, Padre, me recibes como tu Hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para que nunca se borre ese libro
sobre perdón del libro de la vida. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, amados hermanos. Si el Señor nos permite, el día de mañana estaré dando quizá otro tema, o si el Señor nos permite, pues estaremos enseñando lo que Él quiera que enseñe para la honra y gloria de su nombre. Gracias a todos aquellos que están conectados. Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que tengan una noche. Shalom, dice mi esposa.